Gestoría Cebrián patrocina Zona Deporte. Buenas noches, un nuevo año arranca aquí en Zona Deporte, en el programa, y donde también el Córdoba Club de Fútbol se quita la etiqueta de invicto en casa, pues viene de perder 0-3 contra el Almería ayer domingo. Para ello y para hablar de este partido precisamente y bueno, de otros asuntos que también pues conllevan el deporte, pero no la forma en que nos gustaría hablar del deporte, algo donde nos han puesto en el foco Córdoba como un punto álgido de la noticia nacional, no por aquello que nos gustaría en lo deportivo, pero sí que tenemos que hablarlo. Para ello, pues hoy tengo conmigo aquí en plató, muy bien acompañada, a Antonio García Yacer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te pareció el partido de ayer, comentarista deportivo? Hombre, el partido de ayer se esperaba que fuera complicado para el Córdoba, pero es que se lo complicó él solo. Porque un futbolista que sabe que tiene una cartulina, alguno me dirá, bueno, pues es que podía ser gol, sí, pero es que en este caso dejaste a un equipo con 10 jugadores y eso es muy complicado después levantarlo. Y después hubo cosas en el partido que fueron muy diferentes a otros partidos que ha jugado el Córdoba aquí en casa. Claro, sí, de eso precisamente vamos a hablar, pero también tenemos a Edu Sánchez de Coteña CF. Buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Bueno, y feliz año también a todos, que también hay que decirlo. ¿Cuáles son tus primeras reflexiones sobre el partido? Pues mi reflexión sobre el partido es que hubo un partido, un antes y un después de la expulsión que sufrió el Córdoba en la segunda parte. 11 contra 11, el Córdoba estaba desarrollando un buen encuentro, pero llegó la expulsión y el partido cambió por completo. Ocurrieron también una serie de circunstancias, como ha dicho Antonio, que la narraremos a lo largo del programa, pero yo creo que la clave fue la expulsión en el minuto 1 de la segunda parte. Iván Ania comentaba de hecho precisamente ese dato importante, esa expulsión, que al final pues hablaba de dos partidos, lo veremos luego en rueda de prensa tras el encuentro. Y tengo también a mi derecha a Félix Ruiz. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Mercedes. ¿Cómo viste, no solamente por la expulsión, sino también por todo lo que vamos a hablar, lo que se generó en la previa y luego también con el partido, porque bueno, la afición no estuvo muy contenta una vez más con el árbitro? Bueno, lo que ocurre antes del partido, los hechos que ocurren es lamentable, ¿no? Ha sido un favor al fútbol, y lo que sí es verdad que es triste, ¿no? Yo, cuando se comenta de que habían sido parte de seguidores del Córdoba los que habían incitado a esos incidentes, yo digo siempre que dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Evidentemente, aquí hay un enfrentamiento ya con citas previas hechas ya en puntos determinados para encontrarse, y a lo que yo digo de esto, de que si analizamos viviendo el partido, os hago a vosotros el comentario, porque en la parte de los ultras del Córdoba estaba muy poco poblada en el partido, o sea que habían asistido, después del incidente hubo mucha gente que se quitó del medio en el sentido de que no había ese número de aficionados que normalmente suelen levantar un poco el ánimo del público en general, y bueno, que estas cosas para el fútbol hacen un flaco favor, y tenemos que estar siempre en contra de estas actuaciones, porque nosotros lo que queremos es ver fútbol, y el seguidor que vaya al Arcángel evidentemente lo que quiere también es ver fútbol. Pero centrándonos en el tema del partido, que es, Mercedes, la pregunta que me haces, evidentemente existen dos fases distintas de partido. Una fase en la que el Córdoba está a la altura,
porque hasta el penalti el Almería, con el potencial ofensivo que tiene, son 43 goles los que tiene a favor en lo que va transcurrido de campeonato, tiene un potencial de superior categoría. No le había creado ocasiones al Córdoba prácticamente, tampoco el Córdoba estaba sometiendo a la Almería. Yo creo que en el partido el tridente que se hace en el medio campo entre Teo, Alex Sala y Isma Ruiz, pues dentro de que no es tan mal, pero tampoco hacen un partido en el juego interior donde podíamos haber sometido un poco a la Almería, que estuviera a la altura del rendimiento que ellos más o menos vienen dando. Llega la jugada del penalti, como se está comentando, una jugada que yo en principio la veo que el jugador atacante de la Almería está muy escorado hacia la parte derecha, a la izquierda de la banda de Calderón. Una vez más cogen a Calderón transitando por detrás de la línea de balón, forzado a la jugada, y se ve obligado a sujetarle, pero que en ese momento, paralelo al atacante de la Almería, pues cerraba espacio Xavi Sintes, que yo creo que si este jugador busca la diagonal para encarar portería, podía haber intervenido Xavi Sintes, o sea que esa jugada se la podía haber evitado Calderón, que inmediatamente por intuición va y le agarra de la camiseta. Esto ya pues marca el partido, que es donde se marcan las diferencias, y si además eso lo unimos, que tenemos un Almería con un presupuesto muy superior al nuestro y con un potencial y un proyecto muchísimo más alto que el que tenemos nosotros ahora mismo aquí, pues lógicamente se le dan muchas ventajas, y a esto pues yo también añado que tampoco pues tuvimos la suerte de que en las variantes que se buscaron con las sustituciones, pues que nos dieran el rendimiento que se espera cuando desde el banquillo haces cualquier cambio. El rendimiento del jugador es el que le da al entrenador la oportunidad de acertar o desacertar en las acciones, y yo creo que en este momento pues no estuvimos muy acertados a la hora de hacer esos cambios. Esto originó pues que se pusiera el partido en ese trasero y marcado claramente a favor de la Almería. Una crónica muy acertada la que hemos visto. Bueno, y desde aquí tenemos que mandar un gran saludo, un fuerte abrazo a nuestro compañero Raúl, que el siguiente programa estará aquí con nosotros. Así que, pero vamos a comenzar como siempre con esa promoción de 2x1 en Pizza un Pizza. Ya sabéis, en pizzas medianas y familiares a partir de 5 ingredientes o en especialidades. La promoción es válida para tomar en local o recoger. Así que ya saben, si no tienen plan para esta noche y sois de cenar, pues ya saben, Pizza un Pizza siempre es una buena opción. Y comenzamos con ese resumen del Córdoba Club de Fútbol Almería. Ese partido es el encuentro que se vivió ayer domingo, en esa hora que tanto nos gusta o no nos puede gustar, una hora del mediodía, donde, bueno, con más de 18.000 espectadores que evidenciaron pues cómo ese Almería va como un tiro a primera división. Ahí está Luis Suárez en el 31, quien marcaba en el minuto 31 ese penalti. También Leo Batistao en el 51 y Nico Melamed en el 69 hicieron los goles de este Almería. Una Almería que encabeza la tabla y que enlaza 13 jornadas seguidas puntuando. Calderón acabó expulsado en el minuto 46 y los blanquiverdes jugaron pues toda la segunda parte con uno menos, con esa roja directa, como se había comentado, sufriendo su primera derrota como locales en el campeonato. El pichichi de la categoría, Luis Suárez, dio un primer aviso nada más arrancar el partido para el Almería, apretaba bien y rodaba el equipo de Iván Ania como en una jugada que acabó con la caída de Casas dentro del área. Incluso pasado el cuarto de hora, Carracedo obligó a estirarse mucho a Massimiano para evitar ese 1-0, pues el disparo raso del jugador local iba muy ajustado al poste. Varias tarjetas amarillas, el Almería se adelantó a la media hora en un penalti por agarrón de Teo Zidane a Marc Cubil, que transformó Luis Suárez. Poco después, Carlos Marín reclamó una segunda amarilla al Pichichi de la Liga en una presión, pero no hubo nada. El Córdoba reaccionó medianamente bien al gol encajado con intento de la Peña de cabeza o Teo desde la frontal. Tras el arranque de la segunda parte, Calderón vio la roja por agarrón a Luis Suárez y apenas 5 minutos después, Leo Batistao castigó ese error en el despeje de Albarrán. Varios cambios en el conjunto local que no fueron muy acertados quizás.
para ese arranque que bueno, ya estaba con ese 0-2 en el partido? Hombre, yo creo que cuando un entrenador, y eso lo sabe bien Félix, hace cambios, lo que tiene que buscar es mejorar el equipo. Pero yo creo que los cambios no mejoraron al Córdoba, al revés, quizá lo empeoraron, ¿no? Y ahí hay una jugada que lo estábamos comentando antes de entrar, que es Albarrán en la parte izquierda, y muchas veces los entrenadores siempre le decimos a los jugadores que el jugador de dos piernas es mejor jugador. ¿Y qué quiere decir? A mí me pueden decir, oye, que dos piernas tienen todos, no, que la sepan utilizar, porque resulta que el segundo gol de ellos fue una pelota en la que Albarrán, en vez de despejar o en vez de tocarla hacia afuera, la toca con la izquierda y la toca hacia adentro y se la pone a Batista para decirle, toma, mételo. Sí, pero es lo que estábamos comentando, Antonio. El problema es que un jugador que está a banda a cambiar, el posicionamiento del jugador no es el adecuado, y entonces la posibilidad de ese margen de ese error pues se multiplica. Iván se da cuenta de que no es acertado precisamente las decisiones que toma, metiendo a Carracedo de lateral derecho, intentando buscar sus recorridos ofensivos, pero que en la situación de partido que teníamos había que buscar más ajustes defensivos que intentar buscar transiciones ofensivas, porque si no tienes un equilibrio en tu equipo y tienes un rival enfrente que tiene un potencial como el que tiene el Almería, pues resulta que difícilmente vas tú a transitar defensivamente hablando con seguridad, porque ya vimos que se nos creaban una cantidad de espacios, muchos jugadores por detrás cuando hacíamos pérdidas de balón en zona inadecuada, pues nos encontrábamos que el Córdoba se le creaban una cantidad de espacios grandísimas. Y después del partido, yo me pregunto, y tú, los que estamos aquí presentes somos defensores del fútbol formativo de la cantera, porque hemos vivido muchos años en ella. Yo digo que si está Alex López, lateral izquierdo, en el banquillo, y es un jugador que ya le has dado unas oportunidades con anterioridad, aparte de que tiene una proyección interesante, pues no hay necesidad de meter a Albarrán a banda cambiada. Si Carlos Isaac tiene problemas, pues yo saco a Carlos Isaac, meto a Albarrán para darle el máximo de posibilidad de éxito en su trabajo, y meto a Alex López, porque el rato que estuvo, pues Alex López prácticamente cumplió con sus funciones. Se rectifica, pero se rectifica quizás un poco tarde. De todas formas, los cambios que hizo Iván en el once inicial tienen que ver mucho con la baja que había. Marvel no jugó, Calderón no jugó por la baja de Marvel jugó en el partido de Oviedo y en el partido de Levante, coincidió precisamente con el despegue del equipo hacia arriba. Marvel estaba sancionado, Martínez lesión, por eso entra la pareja La Peña Sinter. Y bueno, y Antonio Casa, el delantero de Iván Ania, el delantero de referencia de Iván Ania. El último partido jugó Volsky, pero fue por la baja de Antonio Casa, si no hubiera jugado Antonio Casa en Oviedo. Yo lo que sí he hecho en falta, por ejemplo, es que se le dieran oportunidades a Volsky. El otro día en Oviedo, un buen delantero que te demuestra que, bueno, que se confía poco en él. Es verdad que se confía poco en él, incluso hubo parte de mofa por parte de cierta parte de la afición cordobesista en el Arcángel hace una jornada, a la cual censuro. Jamás me mofaría de un jugador que viste el color la blanquiverde, pero bueno, yo que eché en falta eso, la confianza, que tuviese la confianza en Obolski, a no ser que pase algo ahora en el mercado de invierno que alguno de nosotros no sepamos, que es la posible salida de Obolski. Me meto un poco, Edu, en el tema ya más técnico. Si nosotros nos quedamos con 10 jugadores y hacemos 2 líneas defendiendo en un bloque medio-bajo, que aunque estemos jugando en casa y aunque estemos jugando el partido, yo necesito un jugador de referencia allí arriba que juegue bien de espaldas, que sea capaz de tener el balón, esconderlo, proteger y permitir las posibles salidas de esa línea de medio campo que hemos establecido de 4, pero no estamos obligados a tener que jugar en un bloque medio bajo, obligados porque es que la situación de partido nos lo están marcando. Y yo ahora me salto al partido que tuvimos la oportunidad de ayer de ver anoche, un equipo que tiene una línea de partido que se ve cambiado a través de una expulsión
y se mete en un bloque bajo teniendo que defender una situación de partido que le irá favorable, lógicamente, pero que a lo que yo me refiero. Oboski, ¿por qué no salta al campo? ¿Hay intención de que Oboski salga en el mercado ahora de invierno? No lo sabemos. La realidad es que en ese momento yo creo que podía haber aportado muchas más cosas por esa condición que él tiene de poder provocar esa salida en transiciones ofensivas nuestras, estando ya con 10 jugadores. Antonio Casas, hay una fase ya, y a raíz de si tú no le asistes balones en el área, Antonio Casas difícilmente va a aportar cosas al equipo como las que se necesitaban en esa fase del partido. Por eso te sorprendes tú, y yo también fui un sorprendido cuando vi que no se le dieron minutos ninguno. Pero bueno, volvemos a la frase de siempre, Antonio, el éxito o el fracaso del entrenador siempre está en el rendimiento que el jugador pueda dar en los minutos que salte, y muchas veces pues las cosas no se te cuadran como tú verdaderamente deseas o quieres. Pero debutó John. Eso te iba a decir, es que resulta que debutó John, pero en un partido donde las cosas estaban dificilísimas para debutar, porque primero entras con un jugador menos, segundo tienes que buscar forzosamente el ataque arriba y te falta, por supuesto, la compenetración entre compañeros, que eso es primordial. Y la situación de Maguna Zelaya a la hora de debutar, un resultado contrario con un jugador menos, pero bueno, también te voy a decir una cosa, un comentario que yo hice cuando vi saltar al campo al chico en un ambiente completamente desconocido para él, que seguramente habrá quien lo ha enjuiciado ya, y como lo cojamos entre ojo y ojo, seguramente ya puede estar el chaval sentenciado para tiempo hasta que se pueda demostrar lo contrario, porque aquí verdaderamente es que somos así, y la situación de partido para que debutara en ese momento tampoco, pero yo creo que Jacobo tampoco estaba disponible. Sí, estaba disponible. Yo creo que John de todas formas no hizo un mal partido, el tiempo que salió circunstancias muy complicadas, y la jugada en la cual Cookie remata, la jugada viene a través de John, o sea que el chaval los minutos que estuvo bien, y la afición está ilusionada con John, porque John es un proyecto de la Real Sociedad, no estamos hablando de cualquier equipo, estamos hablando de un equipo que está jugando en Europa, cantera de la Real Sociedad, y que la Real Sociedad te lo ha cedido hasta final de año, o sea que, y no te da ni la opción de compra, o sea que la Real confía en John. Lo que pasa es, claro, John está en el primer equipo de la Real Sociedad y tiene delante lo que tiene jugadores que son algunos de ellos internacionales, y que bueno, que en su puesto no está, y quiere darle a la Real Sociedad minutos. Pero, y creo que el Córdoba, en ese sentido, es un buen proyecto. Parece ser que se está ya hecho. Alberto del Moral dicen que está ya hecho. Parece ser que está de unos últimos flecos para resolver, pero está casi hecho. Yo digo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, Edu, el Córdoba está necesitado de firmar un central, está necesitado de firmar un lateral izquierdo que pueda ser competencia y aumentar el nivel competitivo que la plantilla tiene en esas demarcaciones, ese medio centro que puede estar en Alberto, y bueno, pues si llega ese jugador de referencia arriba, que pueda mejorar a determinadas cosas de Antonio Casas o de Oboski, o bien decidirse por darle más continuidad de minutos a Oboski para demostrar si verdaderamente... Es que yo creo que los movimientos que está haciendo por ahora el Córdoba, si se confirma lo de Alberto, que yo creo que todo el mundo está diciendo que sí, que se va a confirmar próximamente, seguramente mañana, para que el miércoles entrene con el primer equipo, yo creo que el Córdoba está haciendo un muy buen movimiento en el mercado de invierno, porque se está reforzando, no está fichando, se está reforzando, que es lo que tiene que hacer un mercado de invierno. Hemos vivido mercado de invierno hace muy poco, que venían jugadores que no los conocíamos, y bueno, y era fichar por fichar prácticamente, pero ahora mismo lo que está haciendo el Córdoba es reforzarse. Yo lo comentaba el otro día en una tertulia, que se ponía en duda la llegada de Maguna Zelaya, por tener overbooking en esas posiciones, y yo digo que todo lo que sea jugadores que puedan venir y aumentar el nivel competitivo que la plantilla tiene, pues lógicamente serán siempre bienvenidos. Si Alberto del Moral se incorpora, que es un jugador que tiene una trayectoria, y además el Córdoba estaba muy interesado en él desde hace tiempo, y viene a cubrir una demarcación donde Isma Ruiz está muy solo,
y le crea esa competencia competitiva que estamos comentando, pues yo creo que siempre, y es lo que tú dices, Edu, de momento las gestiones que se tienen en marcha y lo que se viene haciendo de cara al mercado, yo creo que se están haciendo cosas interesantes, porque el Córdoba no debe de firmar en ningún momento un jugador que no haya disfrutado de minutos, o casos de jugadores que han venido en el mercado de invierno que han estado en el paro de ese mercado libre que te puedas encontrar, porque el Córdoba necesita de un rendimiento no a medio y largo plazo, sino a corto y medio plazo, y de esa manera pues yo creo que ahora mismo en ese sentido estoy de acuerdo contigo, se están haciendo las cosas, entiendo, bastante bien. Lo que sí yo digo, que desgraciadamente lo que hemos sido como los buenos padres de familia, que lo que ganamos fuera lo perdemos luego, lo entregamos en casa. En casa. Después de ganar en Oviedo, pues al menos no haber perdido aquí hubiera sido interesante. Ahora era complicado. Ya Mercedes nos obliga a ir a Castellón ya con muchas exigencias, porque no podemos ese colchoncito de puntos que hemos tenido después de la jornada esta última, donde se sumaron 10 de 12, pues no nos podemos otra vez volver atrás en cuanto a esos resultados positivos que se puedan dar fuera de casa, que sería importante de ganar en Castellón. Ya hemos tenido experiencia allí, se ganó en momentos también difíciles en la temporada del ascenso. Pues a ver lo que sucede. Nico Melamed sentenció ese invite con el 0-3, quedando el Almería líder con 42 puntos y el Córdoba Club de Fútbol con 16º con 27 puntos. Recordemos también que a las 8:30 comenzaba ese partido, el del Dense Eibar. Veremos a lo largo del programa si se decanta por un equipo u otro. Pero antes vamos a recordar que estamos de estreno en Cines Action y que desde aquí, desde el programa Dentro del Área, pues le vamos a invitar al cine contestando pues a una pregunta que se lanzará, que creo que esta vez no voy a ser yo, a lo mejor pues será Edu Sánchez, lanzará una pregunta con el hashtag Dentro del Área en nuestra cuenta de PTV Córdoba, que el que primero lo conteste de forma acertada pues se llevará esas 2 entradas para el cine, que ahora viene el frío y es momento pues de hacer planes de interior, y este pues mira, es un buen plan. Y como planes de interior, pues en interior se dieron esas mismas ruedas de prensa tras el partido, donde tanto el entrenador Iván Ania como el de Almería Rubi pues hablaban no solamente del encuentro como lo vieron por ambos equipos, sino también de esas terribles altercados que hubo pues en esos previos minutos. Vemos antes pues la rueda de prensa de Rubi, el técnico de la Almería, donde hablaba no solamente de que fue un partido igualado hasta en esa primera parte del encuentro, y que esa expulsión pues quizás pues se vivió de otra forma, haciendo pues al final que la Almería diera pues ese toque, llegando pues a avanzar ese 0-3. También ha hablado de esas bajas que sufría la Almería por esa gripe, que bueno, que realmente pues azota a todo el territorio español y que también azotaba, como no, pues a la Almería. De hecho, Luis decía que no pudo ni llegar a entrenar, y bueno, que no se le ha afectado, se le ve, que se lo comentaba en rueda de prensa, que no se le había afectado a este equipo pues ese trayecto, esa parada de Navidades, sino porque bueno, ahí siguen remontando líderes de la tabla. Y hablaba, cómo no, pues de ese balance de los altercados que sufría con los ultras del Córdoba y de la Almería. Sí, buenas tardes a todos. Es verdad que hasta la expulsión pues el partido era muy igualado, con un buen Córdoba también, con un ambiente espectacular para el equipo también de casa, más los nuestros ayudándonos, que también se les escuchaba. Pero yo creo que la expulsión pues nos ha facilitado el camino y hemos conseguido, pues como tú dices, acabar de una forma tranquila el partido. Bueno, sin lugar a dudas hemos pasado 2 días que ni te los cuento o no ni os lo cuento, porque supongo que a todos los equipos les van pasando cosas, no es que solo nos pase a nosotros, pero entre jugadores que han cogido fiebres, gastroenteritis, bueno, íbamos cogidos con pinzas. Por ejemplo, Luis ayer no sabíamos si iba a poder viajar,
no pudo entrenar prácticamente, hizo 5 minutitos para justificar que salía a entrenar, pero bueno, es lo que pasa a todos los equipos en estas fechas de enero. Yo supongo que es cuando más propenso estamos el ser humano a coger cosas víricas, y bueno, pero lo hemos solventado bien, y pues bueno, podemos decir que espero que ya hayamos pasado esa etapa con victoria, y a ver si para el miércoles recuperamos a jugadores. Hemos hablado de la resolución final, pero un poquito balance de lo que ha sido un partido donde no sé qué medida afecta para bien, el que ya veníamos en vuelo, venía el equipo en vuelo después de lo de Sevilla de la semana pasada. Hombre, está claro que nosotros jugar un partido tan competitivo como el de la semana pasada nos permitió ver que el equipo estaba ya en buena línea y que dijéramos que las Navidades no nos habían afectado. Eso es importante. Pero bueno, también tengo que decir que la dificultad en el primer tiempo ha sido grande. Es decir, ha sido un buen rival. Es verdad que no ha tenido muchas ocasiones de gol, pero nos ha dificultado. Y aún así, pues bueno, el equipo aguanta de pie los ratos que no tiene tan buenos, y sabemos que tenemos mucha pegada. Eso nosotros sabemos que tarde o temprano pues el rival también nos va a sufrir. A ver, pues a seguir. No tenemos otro partido importantísimo el miércoles, luego nos viene el Huesca. Bueno, querer ampliarla simplemente, porque al final todos estos puntos que ya tienes en el zurrón ya están ahí. Es decir, que al final todo lo que recojamos ahora, por si en algún momento dado no nos va tan bien, yo creo que es positivo, ¿no? Entonces, pues bueno. Y respecto a Luis, pues orgulloso de este futbolista una vez más, porque yo creo que hoy, y ojalá pues bueno, sigamos igual, pero hoy se ha pasado de generoso. Creo que ha habido alguna situación que tenía que haber acabado él y hubiera podido transformar, pero bueno, nos vamos a poner peras al olmo a decir cosas así, porque la verdad con un 0-3 me tengo que quejar de poco. Bueno, significa que lo que comentaba un poco antes, que al final todo lo que recojas ahora ya lo tienes, ¿no? Nosotros le tenemos mucho respeto a la categoría, muchísimo respeto a nuestros rivales, porque creo, y lo repetimos todo el año, hay una categoría preciosa, fantástica. Solo tenéis que ver los 4 recién ascendidos cómo juegan al fútbol también, y todo lo que tengamos ahora, pues ahí está. Sí que es cierto que bueno, que podemos ser optimistas, pero que nos falta mucho camino aún por hacer. Bueno, a ver, no he mirado ninguna jugada, la verdad no me ha dado tiempo, pero es verdad que Luis se resbala y choca creo que era con Calderón. Por lo tanto, si el árbitro ha interpretado que él al resbalarse ha hecho falta, pues entonces, aunque sea un resbalón, la amarilla es amarilla, porque a ver, no tiene por qué ser el resbalón quitarte una amarilla si haces una falta, ¿no? Pero ha sido un poco de mala suerte. Lo que no sé si realmente hay falta de uno o del otro, no lo he mirado, pero bueno, hay nada que decir. Respecto a Robertone, muy importante estos minutos para que él vaya cogiendo confianza, para que vea que ese hombro está bien y tal. Y respecto a Lázaro también, es verdad que podíamos sacar también a Perovic, porque Perovic no va a perder posibilidades de jugar porque haya venido Lázaro, pero hemos dado prioridad a que este jugador pudiera ya acumular algún minuto y se sintiera dentro del equipo. Es verdad que sé muy poco, pero sé que ha habido un problema entre las aficiones y no puedo opinar exactamente lo que ha pasado, ¿no? Pero sí que es verdad que me gustaría lanzar un mensaje de hermandad, ¿no? Entre equipos andaluces, sobre todo, entre todo el mundo al final, ¿no? Porque al final yo creo que ya está el mundo bastante revuelto como para que nosotros creemos situaciones innecesarias. Disfrutar de los partidos, aunque seamos jóvenes, e intentar, pues bueno, dedicarse a lo deportivo, ¿no? Si realmente ha sido más grave de lo que tiene que ser una simple pues encontronazo entre aficiones, pues pedir un poquito que sea la última vez que pasa. A Iván Ania también le han preguntado por ese encuentro, el partido, no solamente tanto por los altercados que hubo en la previa, sino también por esa sanción que tuvo Calderón, que fue lo que delimitó el partido. Y también se ha hablado, pues bueno, de ese que ya han perdido y han caído como invicto, esa etiqueta de invicto que ellos tenían como local, y que el Almería ha hecho que perdieran esa posición. Han hablado también de ese penalti, el penalti que debería ser, de esos problemas que tenía pues con el árbitro, aquello que lo que estábamos comentando, pero esta rueda de prensa la vamos a ver en unos minutos porque nos vamos a publicidad. Gestoría Cebrián patrocina Zona Deporte.
Pues regresamos con esa rueda de prensa de Iván Ania tras el partido, donde también le preguntaban sobre aquellos cambios que se hizo cambiando esa alineación y los juegos del 4-3-2 al 4-4-1. Bueno, creo que hay dos partidos, uno 11 contra 11 y otro partido cuando ya nos quedamos con uno menos. En el 11 contra 11 creo que el partido estaba igualado, competido, en momentos nosotros éramos mejores, les obligamos a jugar en muchos momentos en largo, jugaban con dos puntas, nos referenciaban a los centrales, pero no nos estaban generando mayor peligro más allá de dos llegadas por banda derecha de ellos que pusieron el centro, pero que no fueron ni siquiera ocasiones. Y bueno, pues luego en 11 contra 11 hay ese penalti que regalamos y se ponen por delante. Y después en la segunda parte es otro partido totalmente distinto, porque en el minuto 1 nos quedamos con uno menos y con el marcador en contra, y al final pues intentas buscar soluciones porque vas perdiendo y no las encuentras, te hacen el tercero. Evidentemente ahí consideramos que el partido ya estaba casi finiquitado y decidimos volver al 4-4-1, sobre todo para que no nos hicieran más goles y a ver si podíamos hacer nosotros alguno. Es un equipo que tiene mucho potencial, tanto económico como potencial de jugadores. Son jugadores diferenciales. Para ganar estos partidos no les puedes conceder nada y tienes que estar muy acertado en la fase ofensiva, y creo que hoy les concedimos dos acciones que al final resultaron definitivas, el penalti y la expulsión. Y a partir de ahí pues ya es mucho más difícil el poder sacar algo positivo en cuanto al resultado. El árbitro no estoy diciendo nada. Al final el penalti, si no te lo pitan no pasa nada, pero si vas al reglamento estricto pues hay un ligero agarrón. Lo quiere pitar, lo pita, pero también a nosotros nos hicieron alguna vez uno de esos y no lo pitaron, pero no creo que el árbitro haya sido decisivo en el resultado. La expulsión puede ser expulsión, pues aunque está Xavi Sintes al lado, él ya se va hacia portería. Bueno, creo que no ha influido en el resultado. No, quizá me sorprendió más que, no sé si por propuesta propia de ellos o por nuestra presión que no les permitía hacer el juego que hacen habitualmente, jugaban un poco más directo cuando llevaban el balón fuera. Al final eran muchas rupturas, muchas caídas de los puntas y bueno, pues en ese sentido ya te digo que no sé si era algo planeado o era algo que nosotros le obligamos a hacer, pero sin estar en nuestra mejor versión en cuanto al juego ofensivo, defensivamente no estaba teniendo la sensación de sufrir, y creía o consideraba que estábamos metidos en el partido de lleno a pesar de ir con el resultado en contra, pero evidentemente la expulsión ya lo condiciona todo. Sí, ya dije por qué rectifiqué. Cuando nos quedamos con uno menos meto 4-3-2 porque vamos perdiendo, a intentar empatar, y cuando ya nos hacen el tercer gol pues paso a 4-4-1 porque no quiero que nos hagan más goles, porque un resultado más amplio hace daño, ¿no? Ya hace daño la derrota, un resultado más amplio hace daño. ¿Y qué hubiera pasado si a lo mejor no hubiese metido 4-3-2? Pues no lo sé porque no se dio la situación, pero evidentemente hoy es un día difícil porque hemos perdido, a pesar de que sea la Almería, que es el líder, hemos perdido, y cuando pierdes pues nunca es positivo. Pero ya te digo que intentamos buscar soluciones para ir a por el partido, y no las encontramos. Bueno, ha tenido acciones buenas. El primero jugó como interior en esos 3 por dentro y luego ya jugó en banda. Es un jugador que nos tiene que dar esas posiciones, y su debut está condicionado en que es un debut cuando tu equipo está con uno menos, Pero bueno, se asoció bien con Kuki, se encontraron varias veces, tiraron paredes. Bueno, creo que para ser su primer partido estuvo correcto.
Pues han sido las declaraciones de Iván Ania en rueda de prensa tras el encuentro, donde hablaba pues precisamente de ese 4-3-3 o 4-3-2, como él comentaba, donde se hizo esos cambios. Vamos a intentar recuperar las imágenes de esos momentos de llegada del partido, de los primeros minutos del encuentro, donde se veían a los jugadores del Córdoba Club de Fútbol entrar. Ahí podemos verlos en pantalla, donde se completaron todos los cambios y con la expulsión de Calderón en el minuto 46. Carlos Marín en la portería, Carlos La Peña, Xavi Sinte y Calderón. Luego Alex Sala, Isma Ruiz y Teo Carracedo. Antonio Castelladilson como titular en el banquillo. Ramón Vila, Genaro, Susan Bell, Jacobo y Obolski. Tarjeta, Calderón con esa roja directa y amarilla, sacarlo Isaac, Teo Zidane y Alex Sala. En el Almería, Rubio alineó a Luis Massimiano, Edgar y Chumi, Langa y Pubil, Nico Melamed, Quintanilla y Lopi. Por la derecha Pozo y Leo Batistao y arriba Luis Suárez. Y esas serían como lo visteis. Ya hemos dicho declaraciones pues, completamente de lo que ha sido el partido, pero sobre todo esos cambios que comentaba Iván Ania, ¿cómo lo veis? ¿Crees que fue acertada ese cambio, el 4, y como ha dicho él, para que no les cayesen pues, unos cuantos más? Una vez lo has hecho ya cuando ves 3-0, ya muerto el burro lo ceba el rabo, ¿no? Entonces yo creo que después Iván Ania ha hecho las declaraciones, ha sido quizás demasiado bueno porque le han preguntado por el árbitro. Yo admito que no hable del árbitro porque lo único que le trae es perjudicarle, pero que yo creo que el árbitro ha tenido mejores tardes, o sea, las cosas son claras. Y yo ya no digo por el penalti, que penalti de esos hay 6 en cada partido, ya no digo por la expulsión, que la agarró y puede ser. Pero hay momentos en que un árbitro te coge y te da unas faltitas que no te pitan, que pueden facilitarte, porque estaba hablando de Luis Suárez, que se había escurrido, que se había caído, que sí. No, Luis Suárez tiene una tarjeta y le impide sacar al portero, eso es una segunda tarjeta. Y si no tiene tarjeta la primera, seguro que se la sacan. Pero no solamente que le impide sacar al portero, Antonio, sino que además es que contacta con el portero a la hora de poner el balón de juego. La posibilidad de haber visto tarjeta en esa acción yo creo que era bastante alta, pero claro, le limita. Yo, en el tema del penalti que comentas, verdaderamente en los partidos, si los analizamos, cuántas situaciones como la que se producen en la acción tienen que pitar 6. ¿Cuántos penaltis habrían en cada jornada? Pero es que lo que ocurre es que esta temporada los penaltis en la liga esta Hipermotion están cayendo todos en contra del Córdoba, porque hay veces que cometemos acciones infantiles que decía Juanito que la media de edad de la plantilla es baja y que siempre hay tiempo de mejora. Efectivamente es cierto, porque incluso se van viendo mejoras en determinados jugadores, pero esas acciones infantiles que hemos cometido en algunos momentos nos están dando origen a que se produzcan esta cantidad de situaciones en contra o contrarias, que ahora mismo, sin de haberlas podido evitar, estaríamos con 5, 6 puntos más en una posición bastante cómoda en la clasificación. Claro. De todas formas, había abierto la vida del árbitro, y yo soy el arbitraje, diría, el penalti es penalti, la expulsión es expulsión. El problema no es que sea eso, el problema es cuando te lo hacen en contra. El Córdoba ha sufrido en contra, el agarrón hace una jornada a Teo Zidane, me parece que fue, o a Jordi, o a Ander Jordi, lo agarraron dentro del área, era el mismo agarrón que hizo Teo allí, no se pitó penalti. La entrada que estamos hablando de Luis Suárez, hace una jornada expulsan a Teo Zidane por una entrada también que puede ser naranja, amarilla, y lo expulsan. El problema no es que no te piten, el problema no es que te piten. Exactamente, el árbitro para mí en jugadas claves estuvo acertado. El problema es que cuando te pasa a ti en contra, no te lo pitan. Ese es el problema. De todas maneras, te hago un comentario. Te hago un comentario que tuve la experiencia de poderlo comprobar. La afición de Almería debería de haber estado muy contenta con el arbitraje, porque en la estación de AVE
coincide un familiar mío porque se marchaba de viaje y coincide con la salida del árbitro en el mismo AVE que iba, y la afición le estaban pidiendo que le obsequiara al árbitro con algún objeto, y el colegiado le regaló las tarjetas, unas tarjetas tanto amarillas como rojas a la afición de Almería. Quiere decir esto que a lo mejor a nosotros, pues en algunos momentos del partido también nos regaló algunas tarjetas. Sí, efectivamente. El árbitro que pitó el encuentro fue Rodrigo Blázquez Sánchez. Moreno, pero espérate, Moreno Aragón. Sí, Moreno también. Moreno, pero espérate, del nacido colegio, en Granada, eso es, madrileño. pero nacido en Granada. Sí. Es natural de Granada, afiliado a la delegación de Madrid. Que no vuelva al Arcángel. Que no vuelva. Que no nos dé, pero que no nos quiten. Que no nos quiten, efectivamente. Yo siempre digo lo mismo. Hay jugadas que no hacen que son exactamente iguales y no nos la pitan a favor. Yo solamente, como dice Antonio, lo que pido, que cuando yo la hago me la piten, pero que cuando me la hagan a mí también. Tengamos en cuenta. De todas maneras, estoy con Antonio, que no es un arbitraje que pueda, como bien dice Iván Alía, de que puede influir en el resultado. Verdaderamente los méritos de la Almería están ahí, el resultado es más que justo y no ha influido. Bueno, ha podido marcar la trayectoria del partido, la decisión en el tema del penalti, que lo mismo lo pitas que no lo pitas. En ese momento de dudas incluso podía haber pedido que el VAR te sacara de la duda, porque los dos jugadores se agarran en el recorrido. Luis Suárez es muy veterano y en el momento que siente el contacto se tira, eso le hace al árbitro tomar la decisión más clara de señalar el penalti. Pero a lo que yo me quiero referir, ese tipo de arbitraje que Antonio está comentando, la patadita, sé que lo comenta porque lo ha vivido, lo ha tenido, ese arbitraje más chacón, porque hay una fase del partido en la que la propia afición, cuando ya pitaba una falta a favor del Córdoba, le aplaudían al árbitro. De todas formas, yo vivía ya en el Arcángel una cosa que hacía muchísimo tiempo que no vivía. Cuando un jugador cogía la pelota y había ese rum, ese murmullo de miedo, y ese jugador se llamaba Luis Suárez. Cuando Luis Suárez cogía el balón, el Arcángel tenía miedo. Tenía miedo porque es un jugador de otra categoría, no es un jugador de segunda división para nada. Está en la Almería por la situación de los dueños que hay en la Almería y Don Dinero tiene el poder. Pero es un jugador completamente diferencial y esa es la diferencia entre la Almería y el Córdoba. Luis Suárez, Antonio Casas. Si tú observas a Luis Suárez, hay fases del partido en las que anda. Sí, totalmente. O sea, Luis Suárez interviene en los momentos puntuales, cuando sabe. En los momentos directos en el juego donde va a participar directamente. Las presiones prácticamente no las trabaja, la salida de balón del equipo contrario desde su parcela no hace por jugar, no hace un desgaste, sin embargo tiene una explosividad máxima en el momento que se ve con la posibilidad de hacer un desmarque de ruptura, una salida en velocidad. Es un jugador que ya está, como bien estás comentando, con una experiencia y es determinante. De hecho se demuestra el número de goles que lleva. Totalmente. Bueno, pues conectamos ya con Nogomet Comunicación, mucho más que marketing digital. ¿Has oído hablar de Nogomet Comunicación? Es el equipo que puede darle a tu negocio el impulso que necesita en el mundo digital. Con su imagen de marca renovada y su nueva ubicación en el número 19 de la calle Cruz Condé, están más cerca que nunca de ti. Desde la creación de páginas web hasta la optimización SEO, pasando por campañas en redes sociales y creación de tiendas online, ofrecen todo lo que tu negocio necesita para destacar en Internet. Y gracias a los fondos Next Generation, tu negocio puede recibir hasta 12.000 euros para impulsar su presencia online. Es la oportunidad que estabas esperando para llevar tu negocio al siguiente nivel. No pierdas más tiempo. Contacta ahora con Nogomet Comunicación. Mucho más que marketing digital.
a las 11:30 de la mañana en la plaza de Moreal, pues se suscitaba ese altercado entre los ultras del Córdoba Club de Fútbol con el Almería en una bocatería. Vemos las imágenes de aquellos momentos que se vivieron auténticos, bueno, pues unos altercados que han dado lugar y han dado que hablar mucho, no solamente aquí en la provincia de Córdoba, sino en todo el ámbito nacional. Edu, ¿cómo lo viviste? Lo primero que me niego es que se le llame afición a esa gente. Esa gente no son aficionados al fútbol. Esa gente no puede considerarse como Félix, como Antonio, como yo. Esa Félix busca el fútbol como excusa. Yo lo tengo clarísimo desde hace muchos años. Félix me lo escucha muchas veces. Yo lo ultra lo quiero fuera del fútbol. Y si lo quiero fuera del fútbol, lo quiero fuera de mi estadio. ¿Qué culpa tiene un padre que vaya con su hijo al Arcángel, esté desayunando tranquilamente en esa plaza del Moreal? El ver eso. Ese niño, ¿qué culpa tiene de lo que está pasando a su alrededor? No tiene culpa ninguna. Esta gente tiene que estar fuera del fútbol. Y si tienen localizado el club, ¿quiénes son? Porque la policía, al parecer, tomó nombres de 20 personas y hubo un detenido que lo pusieron, luego lo sacaron, pero tiene su nombre y apellido. Y esa persona es socia del Córdoba, esa persona, el club tiene que ponerse las pilas y que no vuelva a pisar jamás el Arcángel. Y esas 20 personas que estén identificadas, si hay alguna que sea socia del Córdoba, que jamás pisen el Arcángel. Habéis comentado antes el tema de que no había mucha gente en la grada de animación, en el sector donde se suele poner ese grupo ultra. A mí me da igual que ese grupo ultra sea el que anime el Arcángel. Yo no quiero una persona que tenga que aguantarla, que el Arcángel anime a cambio de esto. ¿A cambio de qué? ¿De ver estas imágenes que estamos viendo? Esto es una auténtica vergüenza. Es como tú has dicho, estamos en todos los medios a nivel nacional. Pero es que lo vemos de otro equipo y decimos que es una vergüenza. Si lo vemos de otros, también tenemos que verlo de nosotros mismos. Esta gente tiene que estar fuera del Arcángel. No pueden existir los ultras en el Arcángel. Y si el club tiene localizado, tiene que ponerse las pilas y sacarlo del Arcángel. Me da igual que diga la gente, es que son los que animan. Bueno, pues nos ponemos las pilas los demás, o se crea una grada de animación como tiene el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, y se sacan los ultras del fútbol. Pero esta gente no puede decirse que es afición cordobesista, porque la afición cordobesista fueron los 18.000 espectadores que estuvieron allí conviviendo con la gente de Almería, hubo su cordialidad normal y corriente y no pasó nada. Esta gente no puede estar en el reino. Empañan la imagen del fútbol y los valores deportivos que transmite el fútbol. Por supuesto que sí, y yo quería comentar también, que antes lo ha dicho Edu, que el Córdoba está trabajando bien en los refuerzos de esto, pero también ha comentado Félix otra cosa, que somos partidarios nosotros. Es que si no llegan esos refuerzos, porque es complicado encontrar jugadores que sean refuerzos, que estén jugando y que estén en condiciones de reforzar al Córdoba, pues vamos a tener confianza en esos chavales que han salido de vez en cuando y han dado la cara. Pero si es que todo eso, yo digo que tengo esperanza de que la segunda vuelta del Córdoba sea diferente, sea mejor. ¿Por qué? Porque Félix lo sabe de sobra, que yo prefiero enfrentarme a un equipo filial al principio de temporada que no en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque al principio no le han cogido el ritmo todavía, y eso es lo que quiero, que los jugadores del Córdoba, los que están en el B y los que les den oportunidades, de verdad, que les den continuidad y que no sean los que nos salven, porque están demostrando mucho que están mejorando mucho. Yo no sé Félix cómo lo verá, pero yo lo veo así. Sí, bueno, la verdad que en el fútbol no siempre te encuentras con entrenadores que tengan el atrevimiento de sacar a competir a chicos con 16 o con 17 años, como hemos visto por parte de determinados entrenadores. Hay otros entrenadores que les cuesta más trabajo decidirse por esa cantidad de gente joven que verdaderamente te pueden aportar cosas importantes. Todo en la vida, el factor suerte es determinante, ¿no? Y si tú te encuentras como un entrenador que no apuesta por dar esa salida a este tipo de jugadores en proyección,
pues lógicamente a lo mejor ese tren se le pasa y no tiene la suerte de poder dar el paso de decir, bueno, pues yo he jugado en segunda división y he sido capaz de consolidarme en ella a través de esa confianza que me han podido dar. Esto es un factor que juega a favor de uno y de otro. Lo que yo sí verdaderamente, al comentario de Edu, lo que sí quiero es condenar las actuaciones estas. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo frecuento el estadio con mis 2 nietos, con 5 y 8 añitos, y hay veces que me las veo y me las deseo para darle explicaciones cuando hay un jugador contrario en el suelo y se hace esa frase típica de písalo, písalo, y te preguntan los niños y no sabes cómo decirle que esa es la parte negativa precisamente del fútbol, ¿no? Hay que condenar todo esto y que no seamos ejemplo a nivel nacional, como dice Mercedes, en ningún momento de situaciones de este tipo. Yo tengo ejemplo de un familiar mío que iba ahí con su hija de 6 años y cuando vieron las imágenes que habían pasado, como bien dice Mercedes, a las 11:30 de la mañana, pues no fue al estadio. No fue al estadio por el miedo de lo que podía pasar. Claro. Y eso no hay derecho. Sí, sí. Eso no hay derecho. Y por eso esa gente que hace esos actos, repito, los ultras tienen que estar fuera de los estadios de fútbol. Y si están en el Arcángel, tienen que estar fuera del Arcángel. Gradas de animación y que el club, como he dicho antes, se ponga las pilas. ¿Hay nombre y apellido de esas personas? Esas personas no pueden entrar al estadio del Arcángel. Además, por las exigencias, por las normativas disciplinarias que hay dentro de los clubes cuando se producen situaciones de estas, lo mismo que comentaba Antonio, que se habían visto repartidos por el estadio muchísimas camisetas de la Almería y no se habían concentrado en un punto determinado, como dicen estas normas, no se cumplieron con la normativa el domingo pasado. Bien es cierto que esa afición de la Almería que se repartía a través del estadio tuvo un comportamiento ejemplar durante todo el partido, sin ningún tipo de problema, pero las normas existen y hay que cumplir con ellas. Quiere decir que ese público visitante se debe de estar localizado y controlado en un punto determinado del estadio, porque esto nos lo exigen a nosotros también cuando vamos de visitantes. Hay cosas que se deben de tomar en serio y como tú bien dices, Edu, esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque cuando lleguen situaciones ya límites o puedan suceder, nos pondremos la mano en la cabeza. Entonces será cuando empezaremos a lamentarnos de todo esto que estás reclamando tú ahora. Desde el ayuntamiento también, y no solamente desde la delegación de gobierno, han denunciado estos hechos y han dicho precisamente que se va a tomar medidas para un plan de actuación que ayude a solventar por estos altercados. Ya está, recordemos, desde las 8:30 está en juego el Eldense Eibar 1-2, 1 Eldense, 2 Eibar, y ya aprovechamos y vemos cómo han quedado los resultados de los partidos de la jornada, esa jornada 22 de la Liga Hypermotion. Ahí los tenemos: el Granada Burgos empate a 0, Racing Club de Ferrol Cartagena empate a 0, Albacete Racing Club 2, Huesca 1 Mirandés 0, Tenerife 2 Castellón 0, Málaga Deportivo empate a 1. Tenemos también al Real Oviedo, Real Sporting empate a 1, perdón, Córdoba 0, Almería 1, Cádiz 3, perdón, 3, ojalá, pero no, 3, Cádiz Levante 0, Elche 1, Real Zaragoza 0, Eldense Eibar, como hemos comentado, Eibar ganando con ese 1-2. Y ya vemos la clasificación, como va, bueno, pues el Almería, como un tiro para primera, 42, líder de la tabla con 42 puntos, le continúa el Elche, para ascenso directo 39 y en puestos de playoff, Racing Club con 39 también, Mirandés 38, Levante 36, le siguen el Huesca también con los mismos puntos, 36, y el Real Oviedo 36, muy ajustada la tabla. La clasificación depende, pues eso, de unos partidos, siendo los colistas, pues bueno, no ha marcado mucho la diferencia ese Tenerife que continúa casi al final de la tabla, un Tenerife que también se ha enfrentado con ese Castellón, que nos vamos a ver las caras pues el próximo domingo a las 6:30 de la tarde.
el próximo domingo. No sé si podemos ver, compañeros, esos partidos próximos de la jornada 23, que serán el encuentro. Ahí está, en tabla. Como hemos comentado, el Córdoba juega fuera, esta vez con el Castellón, se enfrenta a las 6:30 el domingo. Para el viernes, la jornada del viernes, tenemos a las 8:30 el Cartagena Real Oviedo. El sábado a las 4:15 el Dense Cádiz. A las 6:30 tenemos dos partidos: Eibar Albacete y Real Sporting Elche. A las 9 de la noche Levante Granada. Y en la jornada del domingo, varios partidos. A las 2 de la tarde comienza con ese Burgos Deportivo. A las 4:15 de la tarde Racing Club con Racing Club de Ferrol, perdón, que no lo veo bien desde aquí. A las 6:30 Castellón Córdoba, como os he comentado, también a las 6:30 Real Zaragoza Tenerife. Y a las 9 de la noche Almería Huesca. El lunes finaliza esa jornada 23 a las 8:30 con el Mirandés Málaga. Y eso serían pues todo. También tenemos, bueno, la pregunta importante, pregunta para Cines Action. ¿Has pensado alguna, Edu? Alguna he pensado. Venga, pues lánzala, a ver. ¿Quién se lleva las dos entradas esta semana de Cines Action? Estamos hablando de refuerzo blanquiverde, y hay un refuerzo blanquiverde de apellido Maguna Celaya, que es lo más difícil de decir. De pronunciar. Pero ¿el nombre cuál es? Muy bien, pues nada, ya saben, nuestra cuenta de Twitter o X, como a Raúl, nuestro compañero Raúl, le gusta decirle, pues ya saben, contestando a esta pregunta, con el primero que le conteste en nuestra cuenta de PTV Córdoba, se llevarán estas dos entradas. Mañana diremos el ganador en la cuenta. Y veremos también si creo que da un poco de tiempo para ver ese resumen del Tenerife Castellón. No sé si, compañeros, si lo visteis, el partido de, bueno, el próximo domingo. Yo creo que es un partido, bueno, que ya vivimos el año pasado lo que pasó en Córdoba. Antonio. No, la cosa es que tenemos que, pues ya que ha cambiado la cosa y hemos perdido en casa, vamos a coger la norma de ganar fuera. Dar la vuelta a la Pero segunda. claro, no solamente ganar fuera, el próximo de casa hay que ganarlo también. Claro. Que eso es lo bueno, porque hay que ir sumando de 3 en 3 y ya ir avanzando para que esté tranquilo. En la tabla. Que no mire la tabla, Que no miremos cómo queda el resultado pues de este partido que se está disputando ahora, el Eibar, que parece ser que va ganando el encuentro. Muchísimas gracias, Félix, Antonio, Edu, por estar esta noche con nosotros y por esta charla tan amena y tan importante con estos partidos del Córdoba Club de Fútbol. Es un placer volver a casa. Que la conoces bien. La conoces bastante bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y buenas noches. 25 años.